Hola y bienvenido a esta serie que se llama Viviendo en un mundo masculinista, en donde tú y yo podamos imaginar un mundo en donde realmente las cosas son igualitarias, porque recuerda que feminismo significa igualdad. Va a ser una serie de 4 capítulos en donde vamos a tocar temas de divorcio, custodia infantil, aspectos legales y el sistema laboral. En este primer capítulo vamos a ver específicamente el tema de divorcio. Va a ser una serie en donde vamos a ver o imaginar un mundo masculinista o feminista en donde realmente ambas partes tengamos igualdad y justicia. Para nada voy a buscar tratar de ser machista, en donde los hombres de alguna manera oprimamos a las mujeres, simplemente que realmente tengamos igualdad. Si te ha gustado la información, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Por favor, déjamelos en la parte inferior. En el capítulo de hoy específicamente vamos a hablar del divorcio. Si bien yo entiendo que es un aspecto legal, me gustaría tomar esta oportunidad para verlo de manera independiente, porque yo creo que tanto en la parte del divorcio como la custodia infantil o todo el tema de las madres solteras, yo creo que más que legal, bueno, tenemos que aplicarlo en la parte legal, va a ser el tema social de aceptarlo y entender esas diferencias. Entonces, antes de empezar, recordemos, masculinismo y feminismo son exactamente lo mismo, significan igualdad. ¿Igualdad de qué? De derechos y obligaciones. Entiendo que los hombres y mujeres somos diferentes físicamente, pero socialmente, económicamente, políticamente y legalmente deberíamos ser iguales. Hoy en día uno de los aspectos más misándricos de nuestra sociedad es la parte del divorcio. ¿Por qué hoy en día los hombres no se quieren casar? Es más, yo soy un romántico y en mi religión me encantaría que todo el mundo se casara, pero la verdad es que como hombre no le veo muchas ventajas a casarse. Entonces eso realmente es algo que tenemos que discutir entre los géneros. ¿Por qué? Porque hoy en día está sufriendo mucho más el hombre y el hombre es el que está viviendo una pesadilla cada vez que se divorcia. Entonces, como es esta serie, imaginar un mundo en donde lleguemos a la igualdad, vamos a imaginar cómo deberían ser los divorcios. A ver, dividámoslo en dos partes. Uno si tienes hijos y otro si no tienes hijos. Si no tienes hijos, ¿dónde estaría la igualdad? Bueno, en que no deberíamos de pagarle nada a nuestra expareja. ¿Sabías tú que hoy en día los prenups que le convienen o que le favorecen a los hombres funcionan menos del 38% de las ocasiones? O en la separación de bienes, depende de las leyes de cada país, usualmente solo aplican si le beneficia a la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que se toma en consideración que la mujer se quedó en casa, entonces hay que darle un pago, una compensación, porque ella no desarrolló una carrera laboral. Está bien, si queremos realmente ser justos, está bien, vamos a aceptarlo, pero 6 meses, 8 meses, 9 meses, ¿cuánto tiempo tardas en tu país en conseguir un trabajo? Eso debería ser la limitante. Pero fuera de eso, si viviéramos en un mundo justo, igualitario, pues no debería haber más pagos que ese. Entonces, si estamos hablando de una pareja que no tuvo hijos, pues debería ser como cualquier otro tipo de relación o una relación de noviazgo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, en la gran mayoría de los países, ya hay leyes de que aunque no te cases, si pasas cierto tiempo juntos como pareja viviendo en una misma ubicación, ya la mujer contrae todos los derechos que tenía de haberse casado. Entonces preguntémonos, ¿para qué existe la institución del matrimonio? No en lo religioso, en lo civil. Si de todas maneras, si vivo con una persona 3 años, pues ya de inmediato ella tiene todos los beneficios de estar casados. Me parece que no tiene lógica y no es igualitario para el hombre. A ver, si bienes separados no cuenta o no nos defiende, los prenups o los prenupciales tampoco nos convienen o no nos benefician o no nos protegen, y luego si vives con una persona tienes el mismo estatus que estar casado, entonces ¿para qué existe el matrimonio? El matrimonio claramente hoy en día solo le beneficia a las mujeres. ¿En qué les beneficia? El otro punto que les beneficia. Bueno, claramente que todo aquel patrimonio que haya generado el hombre durante la relación, al separarse o al divorciarse,
Y recordemos, hoy en día entre el 50 al 70% de las parejas que se casan se van a divorciar. Entonces, si no tienes hijos y te casaste, al momento del divorcio, la mitad, al menos la mitad, si no es que más, se lo lleva la mujer y aparte posiblemente un pago compensatorio. Entonces, ¿te conviene como hombre casarte? Me parece que no. Lo que me parece muy irónico también es, las mujeres odian el término de 50-50 al momento de empezar una relación o estar de novios. Pero al momento de casarse, por supuesto que quieren 50-50. Ahora bien, me vas a decir, no, bueno, pero es que si la mujer no trabajó, y está bien, démosle una compensación 6 meses. Pero todo ese patrimonio que se generó gracias a una empresa que hicimos juntos, aunque solo lo trabajó el hombre. Bueno, entonces hay leyes mercantiles. Más bien, empecemos a presionar o educar a las parejas a que si van a crear una empresa juntos, pues bueno, lo correcto es que lo hagan conforme a la ley. ¿Por qué? Porque las leyes mercantiles al final del día protegen a los socios. Entonces, en lugar de estar peleándonos en el divorcio, estaríamos peleándonos mercantilmente. Oye, el hombre tiene 40% de acciones, la mujer tiene 30% de acciones y otros familiares que ayudaron con el patrimonio tienen el otro porcentaje. Bueno, entonces estamos hablando de leyes mercantiles, no en lo civil o familiar. Si se creó una empresa durante el matrimonio y hay un divorcio, pues cada socio se va con lo que tiene. Y al igual que un noviazgo, cada persona se debería ir con lo que metió o invirtió en la relación. No hay hijos de por medio. ¿Tú qué opinas? Si estos temas te interesan, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a tu tienda. El segundo punto es, ¿qué pasa si hay hijos? Bueno, claramente tiene que cambiar la dinámica. En el próximo capítulo nos vamos a enfocar específicamente en el tema de los hijos y todo el tema de paternidad. Ya dijimos, si estás viviendo específicamente sin hijos, pues el divorcio debería ser como si fuera noviazgo, cada quien con lo suyo y tan tan. Si acaso darle una compensación un par de meses, 6 meses, pero fuera de eso no debería haber más allá. Ahora, si hubiera hijos, claramente tiene que cambiar la mecánica y tomar en consideración a los hijos. Cada quien se debería ir con su parte. No hay razón alguna por la cual tuviéramos que dar más propiedades a una persona que la otra. Además, hoy en día, como está la economía, ¿no les parecería correcto que ambos trabajaran y como tal, ambos se llevaran lo que invirtieron? Y si fue la creación de una empresa en particular, pues ambas partes deberían tener acciones y seguir la ley en cuanto a creación de empresas, porque qué conveniente, nos castigan si trabajamos de manera ilegal sin pagar impuestos y sin haberla dado de alta y etcétera, excepto en el divorcio. En el divorcio no importa que tengas un negocio ilegal, ahí no importa. Ahí lo importante es que la mujer se lleve su parte. Pues pasa lo mismo. Da igual si tienes hijos o no tienes hijos, idealmente cada quien se debería llevar su parte. Si ambas partes pusieran dinero en una casa, por decir, o varias casas, o coches, o lo que sea, y ambas partes han pagado, pues lo correcto sería llegar a un acuerdo para venderlos, y ni modo, ninguno de los dos se puede tener la ventaja o el usufructo de ese bien. Cada quien se debería quedar con su parte. ¿Realmente crees que es justo como estamos viviendo hoy en día el divorcio, en el cual la mujer, aunque odie el 50-50 al momento del divorcio, ella se lleve la mitad? Que si se creó una empresa, aunque sea ilegal la empresa, ella se lleve la mitad. ¿No les parece que es un poco injusto o que eso es un feminismo muy radical y que dejó de ser igualitario? Como por qué como hombres deberíamos casarnos cuando podemos perder no solo los hijos, sino todo nuestro patrimonio. Me parece que hay otros métodos en los cuales podemos resolver esos temas. Además, el divorcio se inventó, o este concepto del divorcio se inventó hace más de 100 años, considerando en su momento que las mujeres en general no les gustaba trabajar. Había muchas mujeres que trabajaban, pero en general eran más bien amas de casa. Entonces se merecían tener cierto patrimonio, no dejarlas en la calle. Pero hoy en día, no que las mujeres facturan y que las mujeres, al ser feministas,
ya trabajan y tienen sus carreras y demás, o tienen por lo menos la opción de. Aparte, otro tema que me parece muy injusto es las mujeres tienen la oportunidad o el derecho de trabajar si quieren, pero si no quieren trabajar tampoco pasa nada. Pero eso no le pasa igual a los hombres. Hoy en día existen 30 a 50% de mujeres que no trabajan, que son mantenidas por un hombre. ¿Sabes tú que hoy menos del 4% de los hombres su mujer los mantiene o ganan menos que ellas? Entonces, ¿dónde está esa igualdad? Me parece muy curioso que las mujeres no trabajan o trabajan si quieren, pero en el momento de divorcio ellas se tienen que llevar todo. Entonces, solo hay derechos, pero no obligaciones. Entonces, no es feminista, es hembrista. Muchas gracias por haberte quedado hasta este punto. Yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.